tareitas, entre comillas tareitas, porque la vez pasada estábamos hablando de todo el tema de la prerreforma y la reforma. Y felizmente coincidió con el 31 de octubre, que es el día de la reforma, 505 años del evento de Lutero, clavando allá las 95 tesis en la Catedral de Wittenberg, en Alemania. Entonces, entiendo que ya compartieron un rato, pues sobre lo que estábamos, sobre los videos. Yo espero que les haya sido de utilidad. Espera un momentico. Ahí ya están viendo la presentación, ¿cierto? Sí, estamos viendo. Ok, gracias. Entonces, pues sí, esperar que estos videos nos hayan ayudado, uno, a complementar la sesión anterior, y dos, a profundizar en el tema de la reforma, estos personajes, sobre todo los de pues, nuestra iglesia, John Wycliffe, William Tyndale o Tyndale, pero también los otros. No sé cómo les pareció la animación de William Tyndale, pero también el caso de Jan Hus, bueno, el mismo Lutero, ¿no? Pues para que comprendamos pues por qué se da este nuevo cisma en la iglesia occidental. Bueno, entonces, ya habíamos hablado de John Wycliffe, ¿cierto? Y pues toda su, digamos, su postura, sobre todo en torno a la Biblia. Es la primera Biblia, o por lo menos el Nuevo Testamento, en un idioma diferente al latín, a mano, cuando no existía la imprenta. Pero también fue crítico del cisma de Occidente cuando estaban dos papas simultáneos. Y también pues, era crítico de la transubstanciación y de la riqueza de la iglesia. Bueno, acá William Tyndale, pues con todo el tema bíblico, ¿cierto? Ya en el reinado de Enrique VIII, es de los reformadores más importantes, y todo el tema bíblico, ¿no? Un erudito, sabía bastantes idiomas, entre 9 y 12 idiomas, incluyendo el griego y el hebreo, y pues eso le permitió dedicarse a la traducción de la Biblia al inglés con tanta seriedad que hoy la Biblia en inglés contiene cerca del 70% de la versión de Tyndale. Bueno, él estuvo durante el reinado de Enrique VIII, ¿cierto? Y pues bueno, fue condenado hereje precisamente en la época de Enrique VIII. Con esto también decíamos que Enrique VIII persiguió protestantes. Entonces no se puede decir que Enrique VIII era católico. Hay o había una serie en Netflix, no sé si se las recomendé, que es Los Tudors. Que realmente no se debería llamar los Tudors porque solamente es el reinado de Enrique VIII. Y bueno, ahí se nota que de todas formas él era un católico, defensor de la doctrina católica y perseguidor de los protestantes. Bien, obviamente con Enrique VIII pues ya hablamos todo el tema de las esposas y hablamos por qué se proclamó cabeza de la Iglesia de Inglaterra. No era por temas doctrinales. Él era muy católico hasta su muerte y por eso persiguió luteranos. Sino es un tema más político, ¿no? Político. Clemente VII, no sé si vieron los Medici, padrinos del Renacimiento. El capítulo, creo que el tercero, es el que habla de los papas Medici, y está León X, Giovanni de Medici, que es el que excomulga a Lutero, y el primo de él, Clemente VII, es el que le toca el caso de Enrique VIII a Clemente VII. Y en una época donde era común que los papas declararan nulidades en matrimonios,
Este no lo quiso declarar nulo por temas políticos, bien, porque España era muy fiel católica y además el Sacro Imperio, el rey Carlos V era sobrino de Catalina de Aragón, entonces no le iba a hacer ese desplante a dos reinos. Por eso no le anula el matrimonio a Enrique y Enrique pues recurre a la iglesia interna, por decirlo de alguna forma, con la defensa de Thomas Cranmer, y es ahí pues donde entra a jugar Thomas Cranmer como otro de los principales reformadores. Ya saben que Thomas Cranmer convence a Enrique VIII para que se promueva la Biblia de Tyndale, pero sobre todo el aporte tal vez más importante de Thomas Cranmer es el libro de oración común, que ahorita escuchaba al reverendo Wilson hablando precisamente del libro de oración común. A Thomas Cranmer le debemos una liturgia comprendida, celebrada, participativa en inglés. Eso se lo debemos a Thomas Cranmer. Pues durante el reinado de Enrique, pues Thomas Cranmer fue más bien, digamos, tibio en el tema eclesial, pues porque el rey era católico, entonces fue un poco tímido en sus posturas, pero ya después de la muerte de Enrique y el ascenso de Eduardo VI, Eduardo VI era el menor de los 3 hijos, el hijo que tuvo con Jane Seymour. Entonces, este era un niño enfermizo, rey durante corto tiempo, del 47 al 63, luterana. Entonces, Inglaterra se vuelve luterana en tiempo de Eduardo VI, y ahí es donde Thomas Cranmer aprovecha para hacer la mayor parte de la reforma de la iglesia. Recordemos que durante este tiempo pues se publican los artículos de la religión, el libro de oración común, pues las principales características de lo que va a ser la iglesia anglicana. Pero murió y entonces va a subir María I. María, la hija de Catalina de Aragón, la primera hija de Enrique VIII, María la sanguinaria, ¿no? La sangrienta, Bloody Mary, iba a perseguir en un reinado muy corto de 5 años, ejecutó 3 centenares de protestantes, y ahí pues murió ejecutado Thomas Cranmer. No hablamos mucho del Latimer, pero les envié un videito sobre Latimer, Latimer y Riddle, Nicholas Riddle, y Latimer. Les envié un video o un par de videos sobre ellos. Hugh Latimer sobresale sobre todo por la predicación. Él era inicialmente un católico, incluso dicho por él mismo, papista extremo, y criticaba muchísimo, perseguía también a los luteranos, pero sufrió pues la conversión y se volvió pues un predicador de la reforma. Y para Latimer lo más importante era la predicación, ¿sí? Los sermones, las homilías. Él decía que era la base prácticamente de la evangelización, la predicación. Entonces, miren que cada reformador tiene su acento, ¿cierto? Tyndale, la Biblia; Thomas Cranmer, la liturgia; Latimer, la predicación. Entonces, ahí están los videitos para que los miren y profundicemos un poco pues en el legado de estos reformadores. Bueno, pues María I, fiel a la religión de su madre Catalina de Aragón, pues volvió a implantar el catolicismo romano y ejecutó cerca de 300 protestantes en 5 años.
Ahí murió entonces Latimer, y murió Riddle, y murió Thomas Cranmer. Bien, bueno, aquí están las imágenes de Riddle y de Latimer. Bien, bueno. Y bueno, ahí el fin de la era Cranmer. Bien, quien por miedo firmó unas retractaciones, pero pues eso no le valió el perdón de la Reina María. Y después, cuando ya llegó a la hoguera, se retractó de las retractaciones. Por eso sus pinturas del martirio generalmente aparece quemando primero la mano. A ver, acá atrás también aparece quemando la mano, porque según se dice, él castiga a su mano por haber firmado las retractaciones y se retracta de todo lo que se había retractado, ¿sí? O sea que muere en su conciencia de su postura reformada. Bien, aquí el arzobispo de Canterbury, ¿no? Latimer y Riddle también eran obispos, ¿no? Pero Cranmer era el arzobispo de Canterbury. Bueno, y entonces creo que habíamos quedado la vez pasada en Isabel I. Isabel, la hija de Ana Bolena, la segunda hija de Enrique VIII, ella también recibió una formación luterana. Precisamente María, antes de morir, hizo lo posible para que su hermana jurara que se acogía a la fe católica, porque María pues había vuelto a jurarle fidelidad al Papa, había restablecido pues liturgia, obispos, etcétera. Y el tema es que María no tuvo descendencia, no tuvo hijos. Entonces María pues veía que la corona iba a quedar era en Isabel, o sea, no había otra. Ella, María, se casó, pero no pudo tener hijos. ¿Sí? Entonces, curiosamente, los tres hijos de Enrique fueron reyes, ¿no? Primero Eduardo, por ser el varón, luego María, por ser la hija mayor, y luego Isabel. El reinado de Isabel fue largo, fue casi de 50 años. A ver, sí, casi 50 años, fue un reinado extenso. Y pues estaba en toda la incertidumbre, bueno, ¿ahora qué? ¿Ahora qué se viene? María Isabel tenía que decir precisamente sobre el tema de la religión, ¿no? Y pues ella va a optar por algo que vamos a llamar la vía media. Creo que acá fue donde quedamos, ¿sí? Creo que la vez pasada les decía que si se le quiere achacar a algún rey, la consolidación del anglicanismo no sería Enrique VIII, sino sería Isabel, porque Isabel se sospechaba que iba a irse por el lado luterano porque no quiso comprometerse ni jurar fidelidad al Papa, pero no, lo que hace Isabel es irse, y aquí va a venir una palabra que va a empezar a sonar, por la vía media. Sí, el reinado de Isabel va a mantener el catolicismo, pero sin la sujeción al Papa de Roma, ¿bien? Y va a mantener postulados reformados, como la Biblia en inglés, va a restaurar el libro de oración común. Recuerden que la Iglesia romana solamente va a permitir oficialmente la traducción de la Biblia a todos los idiomas con el Concilio Vaticano II, ¿sí? Prácticamente 400 años después. Entonces todavía seguía siendo prohibido en el mundo romano la Biblia en otros idiomas, ¿bien? Bueno, entonces, ya con Isabel, el acta se vuelve a firmar el acta de supremacía, pero ya no con el mismo tinte de Enrique VIII, que era cabeza de la iglesia, sino va a ser una autoridad más administrativa que doctrinal. ¿Sí? Se va a restaurar el libro de oración común de Cranmer. Se restaura porque María lo había quitado.
y pues otra vez la organización de la iglesia, y se va a nombrar de obispo de Canterbury a Matthew Parker. ¿Por qué es importante Matthew Parker? Porque con él se asegura la sucesión apostólica. A ver, más adelante vamos a ver algo que son los instrumentos de comunión, sí, los elementos esenciales de la iglesia, y uno es la sucesión apostólica, la sucesión desde los apóstoles. Y entonces algunos criticaban que Thomas Cranmer no era, no garantizaba la sucesión apostólica. Entonces, si alguien duda, aunque el Papa validó el arzobispado de Thomas Cranmer en Canterbury, tal vez para sanar un poco las relaciones, para bajarle un poco al problema, pero para muchos dicen no, con Thomas Cranmer se rompe la sucesión apostólica. Él ya tenía por allí pareja, entonces como que no se hizo pues con el orden según las prescripciones romanas. Entonces, si él no, Matthew Parker sí, porque Matthew Parker pues traía la sucesión apostólica. Y entonces él es nombrado el arzobispo de Canterbury. Bien, acá voy a hacer un pequeño comentario, un pequeño paréntesis. Ustedes recuerdan que Martín Lutero quería un concilio. O sea, una de las cosas que pedía Martín Lutero era un concilio. Lutero no quería dividir la iglesia. Lutero lo que quería era un concilio donde se estudiaran a la luz de la Biblia las doctrinas y que permitieran escuchar a los protestantes temas sobre el purgatorio, las indulgencias, que eran de las cosas más delicadas, el celibato sacerdotal, porque pues, obviamente el luteranismo lo estaba replanteando, el celibato sacerdotal, la veneración de estatuas, la veneración de santos, el tema de la autoridad papal, el tema de los sacramentos, si eran 2, si eran 7, temas de purgatorio, no sé si ya lo había dicho, temas de transubstanciación. Entonces siempre había un listado de propuestas de doctrina del lado protestante. Entonces Lutero estaba siempre abogando por un concilio y digamos que no se dio, el famoso concilio no se dio. Entonces se va a hacer un concilio, pero lo va a hacer la iglesia de Roma y no va a invitar al ala protestante. Listo, reverendo. Dios lo bendiga. Saludos. Dios los bendiga. Chao, chao. Te encargo la reja de afuera ajustadita. Gracias. Qué pena. Editan este pedazo, por favor. Bien. Entonces, la iglesia de Roma convocó un concilio. Este concilio es muy importante. Yo creo que hemos escuchado el concilio de Trento en algún momento. Tal vez hemos escuchado la famosa misa tridentina. Entonces, se convoca el concilio en la ciudad de Trento. ¿Y qué es lo que hace o qué es lo que es? El concilio de Trento se le llama contrarreforma porque en efecto eso es lo que va a hacer el concilio de Trento. Va a ser la respuesta, o si se quiere, la reacción de la iglesia romana a todo lo que está sucediendo con la reforma. Entonces, ¿qué va a pasar? Pues se va a ratificar en sus, bueno, decimos desde nuestro lado, en sus errores. Sobre la Sagrada Escritura, que tiene que estar en latín, pero bueno, también el tema de los deuterocanónicos, que de pronto ahorita comentamos algo acerca de los deuterocanónicos. Temas de la salvación por las obras en el lado católico romano, el tema de los sacramentos, que son 7, el tema de la Eucaristía, que debe permanecer en latín, la famosa misa tridentina, los sacerdotes deben continuar célibes, como lo había impuesto Nicolás II en el siglo XI, temas de purgatorio, la veneración de los santos, la veneración de reliquias,
la autoridad del Papa, como lo había establecido Gregorio VII en la Reforma Gregoriana con el Dictatus Papae, la autoridad conciliar. Entonces, ahí pues se va a completar el cisma. Algunos, me incluyo, decimos que el verdadero cisma, me voy a devolver acá, el verdadero cisma lo produce es la Iglesia romana aquí. Me disculpan, aquí voy a hacer una interpretación personal. Obviamente, cuando se habla de cisma y se habla de reforma y se habla de protesta, pues se suele decir que fue Lutero y todos los reformados los que dividieron la Iglesia, los que provocaron el cisma. Pero eso depende a quién se le pregunte y el punto de vista, porque el ala protestante estaba pidiendo un concilio y cuando se hace el concilio no se le convoca, y lo que hace la Iglesia romana es ratificarse en toda su doctrina sin escuchar la otra parte. Entonces, por eso algunos decimos, aquí es donde se da el cisma realmente, o sea, el cisma lo provoca es la Iglesia romana desde ese punto de vista, pero obviamente es algo subjetivo, es mi posición personal, porque pues obviamente tenemos que promover el ecumenismo y no vamos a echarnos culpas, pero es una forma de ver. Entonces, ¿qué ocurrió? Pues que Isabel, tras este concilio, el concilio de Trento, es un concilio muy extenso que se desarrolló en varias sesiones, 20 años en eso, y pues en el desarrollo de ese concilio, después del concilio, entonces se va a declarar a Isabel culpable de herejía, ¿bien? Y entonces pues obviamente es excomulgada, porque no se va a someter al Papa, que pues, prácticamente es lo principal. Entonces, los ingleses ya no estaban ligados a la reina por ningún juramento de lealtad y bajo pena de excomunión, según esta excomunión, bajo pena de excomunión ya no se le debía obedecer. Esto es importante porque unos años atrás, unos siglos atrás, el Papa, ahorita se me va el nombre, hizo lo mismo con Federico II, pero también con un emperador del Sacro Imperio, en algo que se llamó la humillación de Canosa. El Papa libra a los habitantes del Sacro Imperio a obedecer al emperador, porque el emperador no quería aceptar el Papa impuesto, y prácticamente se le sublevó el pueblo del Sacro Imperio, y los príncipes comenzaron a tramar cómo subir al poder y declararse emperadores del Sacro Imperio. Entonces el emperador tuvo que bajar la cabeza e ir a pedirle perdón al Papa. Esto es lo que se conoce como la humillación de Canosa. Pero eso fue unos siglos atrás. Seguramente el Papa Pío V esperaba que sucediera algo parecido en Inglaterra, que al librar a los ingleses de lealtad a la reina, pues la reina a la final tuviera que desistir y declarar obediencia al Papa. Esto era peligroso porque prácticamente la reina se convertía en enemiga de la Iglesia y pues ya no iba a haber delito si alguien atentaba contra la reina, ¿no? Decretamos y ordenamos a todos los singulares y nobles sujetos, pueblos y otros que no tienen que obedecer sus órdenes, mandatos y leyes, o sea, de la reina. Todos aquellos que actúen en sentido contrario, los incluiremos en esa sentencia de excomunión. Entonces, quedaban liberados de obedecer a la reina, pero había un problema también espiritual, que era que quedaban excomulgados, o sea, los que no obedecieran al Papa, entonces iban a quedar excomulgados. Y recuerden que en la Edad Media, aunque aquí ya estamos en Renacimiento, recuerden que en la Edad Media estar excomulgado era ganarse el infierno, era un temor muy grande. Entonces, pues bueno, gracias a que estamos en Renacimiento, en los inicios de la modernidad,
pues gracias a eso, digamos que a la final no prosperó. Claro que iba a haber cautela por parte de Isabel, claro que se ejecutaron personas precisamente por crímenes de lesa majestad, por traición, se ejecutaron, pero a la final el reinado de Isabel se pudo concretar. Entonces, Parker también era de la línea media, de la vía media. Parker era a la vez evangélico, reformado, y a la vez era conservador, ¿sí? Entonces, miren esto, los que estuvieron en la primera sesión, esto les va a sonar parecido a algo que dijimos en los orígenes del anglicanismo en Britania, en los primeros siglos. El reino estaba dividido en tres tendencias: el ala católica, y pues entre ellos los académicos de Oxford, algunas partes de las cortes; el ala puritana, la más evangélica, ¿sí?, más del lado de Londres, y los teólogos de Cambridge; y en Canterbury estaba un ala moderada, vía media. Si ustedes recuerdan la primera sesión, cuando hablamos de las tres alas del cristianismo que se desarrolló en Britania, estaba el ala celta, que era la más estricta y conservadora, curiosamente; estaba el ala más pro-romana, y estaba una iglesia moderada que combinaba elementos celtas con elementos católicos romanos. Entonces, curiosamente, otra vez la iglesia vuelve a optar por esta especie de libertad, pero sobre todo va a tomar más fuerza la vía media, ¿no? Bueno, entonces en 1571 se publican pues los 39 artículos de la religión. Van a venir dos personajes importantes en esta era, van a venir dos personajes importantes, todavía estamos bajo el reinado de Isabel, que son John Jewel y Richard Hooker. Van a ser importantes por algo de la identidad anglicana que se va a sumar a todo lo que ya hemos venido diciendo. Recuerden, todo lo que hemos venido diciendo, el tema de ese amor por la comprensión de la Biblia en lengua comprensible, celebración en lengua comprensible, la importancia de la predicación, el libro de oración común. Entonces se van sumando cosas. Póngale cuidado el aporte de Jewel y de Richard Hooker. Entonces, Jewel, sobre todo, demostró que la Iglesia de Inglaterra está fundada sobre la fidelidad a las Escrituras, ¿sí?, y a los primeros 600 años del cristianismo. Por eso el anglicanismo se va a llamar católico, porque es fiel a la tradición de los primeros siglos del cristianismo. Entonces, por eso no va a abandonar su ser de católico, ¿sí? Su Apología Ecclesiae Anglicanae es la primera declaración sistematizada del anglicanismo contra el romanismo, pero sin dejar de ser católico. O sea, se iba fuerte contra los romanistas, pero declaraba o dejaba constancia de que la iglesia era católica, sustenta la catolicidad de la iglesia, ¿sí? Demostrando que esta no es la que ha innovado la doctrina ni la que ha cambiado la disciplina. Ya lo hemos visto en las anteriores sesiones. Fue la iglesia romana la que impuso el celibato, por ejemplo, y fue la iglesia romana la que sacó dogmas como el purgatorio, el tema de la veneración de los santos. Incluso mucho del cisma de Oriente con la iglesia ortodoxa tiene que ver con las novedades implementadas por la iglesia romana. Entonces, Jewel lo que está diciendo es: somos católicos, bebemos de los primeros siglos, y es la iglesia romana la que en el transcurso de la historia ha modificado las cosas. Bien, por el lado de Richard Hooker vamos a tener el tema de la razón. No sé si les suena
el tema de la razón. Y si ven lo que se está conformando con estos dos personajes, ¿alguien se le está viniendo a la cabeza algo que se está configurando con estos dos personajes? Sigo con Richard Hooker y alguien me dice ahorita. Entonces, Richard Hooker, digamos que sustenta este problema que tienen con los puritanos, ¿sí? Entonces, para Richard Hooker va a ser muy importante la razón, ponerle razón a las cosas. Eso es muy de nuestra iglesia, como la medida natural para juzgar los hechos, para determinar lo correcto y lo que no lo es, ¿sí? Entonces, vamos a ponerle sentido, vamos a ponerle lógica a las cosas, ¿sí? ¿Qué es lo que se debe hacer? De acuerdo a los tiempos, de acuerdo a lo que dicen las escrituras. Entonces, la razón es la facultad del hombre que le hace posible recibir la revelación en la forma de palabra de Dios. Las cosas deben ser aceptadas como buenas siempre y cuando tiendan a la edificación, aun cuando no estén expresamente señaladas en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque el ala puritana a veces era demasiado fundamentalista. O sea, lo que tiene que estar entonces, no sé, si dice que la mujer se tiene que rapar la cabeza, pues hay que raparse la cabeza. Y entonces cosas así demasiado literalistas, o que si no está en la Biblia, entonces pues no lo hacemos. Entonces Richard Hooker dice, no, vamos a ponerle a esto el ingrediente de la razón. Hace énfasis especial en la tolerancia, en la inclusión. Insistía que los cristianos deben enfocarse en lo que los une y no en lo que los divide. ¿Alguien ya se le vino a la cabeza otra impronta de nuestra iglesia con estos dos personajes? Hable, no es de miedo, no. A ver. ¿Quién Recuerden, si les digo el trípode de la iglesia. El banquito que une que... Eso, el banquito, el famoso banquito. No sabe, yo no digo, no lo voy a decir, pero quiero ver quién lo dice. Son tres partes. El trípode, el banquito, surge con ellos tres y prácticamente hasta hoy sigue siendo el trípode a la hora de tomar decisiones, a la hora de hacer teología, ¿sí? A la hora de analizar los signos de los tiempos. Bueno, parece que no. Tradición, escrituras y razón, ya. Exactamente. Biblia, tradición, razón. Esa va a ser el trípode. La Biblia, primero, muy al corte protestante, luterano, puritano. La tradición, como decíamos, de los primeros siglos, que tenemos los credos, que por eso también tenemos los libros deuterocanónicos, ¿cierto? Que tenemos el triple ministerio, ¿sí? Tenemos los santos, entonces tradición. Y razón, entonces pongámosle sentido, pongámosle lógica a lo que hacemos. Todo esto, hermanas y hermanos, está sucediendo durante el reinado de Isabel. Por eso el reinado de Isabel es tan importante y por eso les digo que si es durante un reinado que se decanta, lo que ya podemos hablar como un anglicanismo reformado, ¿cierto? Porque ya les dije que el anglicanismo viene desde los primeros siglos en Britania, pero si vamos a hablar de un anglicanismo reformado, se le debería a Isabel. Así las cosas. Les voy a regalar esta lista que tengo acá, vea. Esta listica. ¿Qué se había logrado entonces en materia eclesial con el reino de Isabel? O bajo el reinado de Isabel. Entonces, miren la lista. Se había mantenido la fe católica según la tradición de los primeros siglos, la escritura, los credos. Sí, entonces aquí ya estábamos hablando de los aportes de Joel. Bien. Restauró la supremacía en la Sagrada Escritura. ¿Por qué? Porque acuérdense que en la Iglesia Romana y prácticamente Trento y el Concilio Vaticano I,
lo van a ratificar. Y es que prácticamente el Papa y los documentos papales tienen la misma autoridad que las escrituras y pues obviamente la Iglesia Reformada no va a permitir eso. Entonces se restaura la supremacía de las escrituras. Restauró el acceso de los laicos a la lectura de la Biblia, ¿cierto? Que se ha puesto en tiempos de Enrique VIII y se suprimió en tiempos de María. Entonces, otra vez los laicos van a tener acceso a la Biblia. Los sacramentos van a ser los bíblicos, o sea, el bautismo y la Eucaristía, la Santa Cena. Pues como tenemos en nuestro libro de oración común, pues también están los otros 5, pero se les llaman signos sacramentales, ¿cierto? Entonces los sacramentos son los bíblicos. Se restauró el culto en lengua comprensible, el trabajo de Thomas Cranmer. Se restauró la comunión para los laicos bajo las 2 especies de pan y de vino. Qué importante esto. Jesús no solamente dijo, coman todos de él, sino que también dijo, beban todos de él. Entonces se le va a restablecer el derecho a los bautizados a participar también del vino. Se restauró la práctica de la comunión regular por todos los fieles. A veces la comunión puede ser anual, ¿cierto? O tiempos prolongados, va a ser frecuente. Se va a suprimir la veneración de los santos y las imágenes, pero ojo, la veneración, porque recuerden que las iglesias reformadas, las demás protestantes, van a ser iconoclastas, o sea, van a odiar las imágenes y las van a destruir. Incluso durante la Guerra de los 30 años, la Guerra de los 30 años es la guerra que se desata después de la Reforma entre católicos y protestantes, ¿sí? Es una guerra triste porque nos estamos matando entre cristianos. Y dentro de las acciones de los luteranos y los protestantes era ir a templos católicos a romper cruces, a romper estatuas, a romper vitrales. Entonces, la iglesia anglicana va a suprimir, pero la veneración. Por eso nosotros podemos tener vitrales, imágenes, y no hay problema. El tema es la veneración, ¿sí o no? Se conservó el triple ministerio, ¿cierto? El triple orden del ministerio, obispos, presbíteros y diáconos. Esto es importante que lo tengamos en cuenta, pues, porque otras iglesias van a quedarse, por ejemplo, solo con presbíteros, ¿cierto? La famosa presbiteriana. Y otras simplemente pastores, no van a tener el triple ministerio. Entonces, esto hace parte precisamente de nuestra catolicidad. Se garantizó la sucesión de los obispos desde los tiempos apostólicos. No se les olvide el nombre de Matthew Parker. Repudió la supremacía del Papa. Es algo que no es ni bíblico. Es algo que esto de la supremacía del Papa prácticamente se da es con la reforma gregoriana, ¿cierto? El Papa que se declara el Pontifex Maximus, que era el nombre que llevaba el emperador romano, ¿cierto? El Pontifex Maximus o Sumo Pontífice. Rechazó la filosofía escolástica y las definiciones medievales posteriores como la transustanciación, el purgatorio, las indulgencias, etc. Entonces, miren, allí quedan 12 cositas, 12 datos que pueden ser importantes, ¿cierto? Sobre lo que sucede bajo el reinado de Isabel. Bien, entonces con ella se consolida ya el anglicanismo como tal. Bueno, es importante ahora que miremos qué está pasando con el pueblo vecino del norte. No sé si hasta aquí, me devuelvo, no sé si hasta aquí quieran hacer algún comentario, complementar, preguntar, bueno, etcétera. Si hay algo que decir. Yo creo que sí, reverendo, yo creo que sí, quiere enfatizar en
que hablamos mucho de la transustanciación, ¿no? Entonces, Sí. o sea, desde, bueno, obviamente, Tomás de Aquino fue lo que define, ¿no? O sea, no sé si alguien tiene dudas de lo que es la transustanciación, que nosotros no puedes creer en eso, pero igualmente la presencia real en el sacramento de Jesús se presenta, o sea, nosotros no, como viene a los sacramentos, no es una cuestión que indagamos demasiado, simplemente creemos en la presencia real. ¿No? Si quiere enfatizar eso, reverendo, la cuestión de o si alguien Claro. quiere lo que es de cómo se convertía el pan, el cuerpo, la sangre de Cristo, todo. Obviamente lo rechazaron, los mismos. Sí, sí, es un tema delicado, porque claro, con el tema de la transubstanciación, pues de ahí se deriva después a la exposición del Santísimo y a la veneración de la hostia. Y pues lo vemos en algunas de nuestras diócesis, vemos el tema de la exposición al Santísimo y esto. Bueno, no voy a tratar de no entrar en calificativos, simplemente en decir las cosas según las comprendo. En la doctrina de la transubstanciación, digamos que lo que se dice simplemente es que el pan deja de ser pan para convertirse en cuerpo de Cristo y el vino deja de ser vino para pasar a ser sangre. ¿Cuál es el tema o la dificultad de la transubstanciación? Digamos que podría ser como un tema ontológico, no sé, un tema físico incluso, porque para muchos en nuestra hermana Iglesia Católica, esta transubstanciación es física química. Es decir, seguramente si se le hace un estudio de ADN a la hostia saldrá algún ADN humano, o si se le hace el ADN al vino, pues consagrado, pues seguramente saldrá con un RH, ¿cierto? Un factor R y un RH. Entonces, o sea, se entiende para muchos que es una transformación física, química, material, y que aunque se vea, huela y sepa a pan, no es pan, sino es carne humana. Y aunque se vea, huela y sepa vino, no es vino, sino es sangre real. Y obviamente eso trae pues unas dificultades porque alguna vez algún reverendo tratando de ilustrarnos esto decía, bueno, ¿y qué pasa si en alguna población muy pobre, no sé, tal vez en medio de la selva, entra el ratoncito y entra al sagrario y se consume el pan? Entonces ahí, ¿qué pasa con el ratón? El ratón ha comulgado y lleva en su interior el cuerpo de Cristo. Entonces nos hacía esa reflexión, o sea, es cuerpo de Cristo objetivamente hablando real, química, físicamente, porque entonces eso quiere decir que el ratón lleva dentro de sí el cuerpo de Cristo. Bueno, este reverendo tomaba un poquito el pelo con el tema del ratón, que si tocaba ponerlo, pues a dejarlo en el sagrario, el ratón, etcétera. Y lo mismo, ¿no? Si llegan unos desadaptados que llaman satánicos, entran a un templo, que sucede aquí en Colombia de vez en cuando, y me imagino que en otras partes también, y profanan, entran y botan al suelo y pisan. Entonces, no sé, Cristo, Dios, es tan frágil y tan débil y tan vulnerable como para dejarse pisotear por unos desadaptados. Entonces viene el tema de un poco también filosófico, si el cuerpo de Cristo es para quien cree. O sea, ese significante tiene significado para quién, pues para el que cree. Entonces, desde nuestra eclesialidad, nosotros decimos, sí, es cuerpo y sangre real de Cristo. En nuestra iglesia decimos que es real, pero místico espiritual. Y esa es la gran diferencia. Para nosotros,
es cuerpo y sangre real, místico, espiritual, ¿sí? No es un mero símbolo, no es un mero símbolo, no es una mera analogía, ¿sí? No, es cuerpo y sangre real, pero místico, espiritual, no físico, químico. Entonces nosotros creemos que realmente está el cuerpo y la sangre de Cristo porque nosotros creemos. Por eso para el ratón no puede ser, ni para el vándalo satánico puede ser, sino para nosotros. No sé si con eso más o menos alguien de acá de los santos padres de las diócesis quieran complementar, me corrigen. No, perfecto. No, esa es la idea, porque muchas veces la idea, ¿no? Muchas veces nosotros tenemos la idea de que cómo se presenta Jesús en los sacramentos, en el cuerpo, en el pan y el vino, ¿no? Entonces hay diferentes formas, diferentes entendimientos que se han dado a través de la historia, ¿no? Como lo menciona, ¿no? De hecho hay un compendio súper extenso de Tomás de Aquino que se promueve la sucesión. Y básicamente lo que nosotros hacemos, lo que creemos, es como llega Cristo al pan y al vino, no es una cuestión metódica, que está presente, es la presencia. Sí. Como llega, yo digo, no sé, pero está ahí, lo siento, ¿no? Entonces yo creo que eso creo enfatizar, entonces, y bueno, por eso normalmente tú cuando una vez terminas la comunión, o se te sobra vino, o pan, se come, cuando comes, yo así lo tiraba al jardín, lo reverencia, lo pones en el jardín, no sé, con los pajaritos, etcétera, ¿no? Pero bueno, son las cuestiones. Miren, si quieren, para acabar de complicar la cosa, porque algunos dicen, es que Jesús dijo, tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre. Y pues lo quieren tomar literalmente. Entonces, aquí viene un problema filosófico ontológico. Pónganle cuidado. Si Jesús dice, tomen y coman, este es mi cuerpo, tomen y beban, esta es mi sangre, quiere eso decir que en el momento de la última cena, hace 2000 años, Jesús estaba 2 veces ahí presente. O sea, pongámosle lógica a esto. O sea, cuando Jesús dice las palabras sobre el pan y el vino, entonces, ¿cuál es Jesús? ¿Los dos son Jesús? ¿El que está hablando y el pan y el vino? O sea, aquí tenemos un problema, ¿cierto? Si lo vamos a tomar desde la transubstanciación, aquí se presenta un problema. O sea, ¿cuál de los dos es Jesús? Y cuando comulga, Jesús se está comulgando él mismo. Entonces, miren la dificultad. Ahora, Jesús también dijo, en otras ocasiones dijo, yo soy la vid verdadera. ¿Qué quiere decir eso? Que entonces la vid es Jesús. O cuando él dijo, yo soy la puerta. Entonces, ¿qué quiere decir? Que él es una puerta. Entonces, sí, a veces como que nos volvemos muy radicales o muy literalistas en algunas y en algunos momentos y pues entramos en estas problemáticas, ¿no? Bueno. Gracias. No, aquí no sé si alguien quiere comentar algo. ¿Alguien quiere complementar? Expandir. Sí, yo quiero decir una cosita. Claro, su reverencia, bien pueda. Gracias, su excelentísima, por darme la oportunidad en este momento especial. Usted que viene santificado después de un matrimonio que celebró. Es importante que dentro de la iglesia episcopal, toda persona bautizada, por el momento tenemos eso, toda persona bautizada y todo niño bautizado que pueda comer comida sólida o masticar, puede recibir la Santa Comunión, ¿sí? Lo puede recibir. Eso es algo bien importante.
Y recuerden que en esta convención que hubo a nivel de Iglesia Episcopal estaban discutiendo, a ver, analizando si se podía la Santa Comunión, así no estuviese bautizado o bautizada la persona. Si no estoy mal, creo que eso no pasó. Pero yo me he llevado sorpresas que cuando llego a una iglesia, yo acostumbro siempre a dar comunión a los niños y se me pasó en una de las iglesias y le llevo dando comunión a una niña que no está bautizada. Ya llevo 5 años dándole comunión. Así que eso tampoco yo lo veo ningún inconveniente, no le veo ninguna situación de obstáculo dentro de ser como muy tajante, decir, mira, no puedes volver a recibir. Más bien se está planeando con la familia cuándo va a recibir el sacramento del bautizo. Pero bien importante eso, o sea, no tenemos que esquematizar, decir, es cuando cumpla 7 años, 8 años, puedes hacer la primera comunión. Eso ha sido también tema de discusión, eso de primera comunión, que no lo veo tampoco muy pedagógico, porque el niño, así como aprende de una etapa de la infancia, por los ojos, por los oídos, eh, por las imágenes. También cuando llega el mensaje primera comunión, resulta que después se desaparecen porque dijeron que era la primera comunión y pareciera como que si no quisiera recibir más. Eso es por llamémosle algo bien, pero bien importante en torno a lo que es la comunión. Bueno, y al padre Richard tocó ahí el tema caliente de la última cena, pero lógico, también dice la parte de Jesús, dice, hagan esto en memoria mía, y después es cuando se une todo en torno al día siguiente de la muerte de Jesús en la cruz, ofrendando su cuerpo, su vida, su sangre, y de ahí la importancia que muchos altares nuestros tengan siempre una cruz cercana al altar donde la Eucaristía es dar gracias a Dios por esa ofrenda máxima de Jesús en su cuerpo y sangre en ese Viernes Santo. ¿Sí? Muy bien, eso sería por el momento. Muchas gracias, reverendo, muchas gracias. Bueno, yo creo que ahí me están escuchando, ¿cierto? Sí, sí. Bien, muchas gracias, reverendo. Bueno, a ver, el capítulo del presbiterianismo es importante en Escocia por lo que va a pasar con la iglesia anglicana en Escocia. Y esto es importante por el futuro desarrollo de la iglesia en Estados Unidos. O sea, es importante tocar el tema porque esto va a repercutir un poco en lo que va a pasar con la iglesia en Estados Unidos. Bueno, entonces, John Knox, sabemos que es el principal reformador de Escocia, ¿cierto? Y con él, pues su iglesia se va a llamar presbiteriana porque él va a renunciar a los obispos y su iglesia pues va a ser conducida espiritualmente, litúrgicamente, pastoralmente por los presbíteros. Entonces, por eso se llama presbiteriana, ¿sí? También pues contar ahí el nuevo rey, o sea, después de Isabel, el que va a ser rey, pero en Escocia, es Jacobo I, ¿sí? En Escocia entonces se va a dar para 1580, vamos a tener 2 iglesias que van a ser rivales, ¿sí? La anglicana, ¿sí? La que se había consolidado con Isabel, que es de corte episcopal. Ese episcopal que está en paréntesis, atención, no quiere decir iglesia episcopal, quiere decir es de obispos, para diferenciarla de la presbiteriana, ¿sí? Entonces, ahí ese episcopal no tiene que ver nada con nuestra iglesia, sino simplemente es que la iglesia anglicana es de corte episcopal, dirigida o liderada por obispos. Y la presbiteriana. Entonces se va a dar un choque en Escocia entre estas 2 iglesias,
¿sí? Aunque inicialmente es de mayoría anglicana, tienen su propio libro de oración común. También es bueno tener en cuenta eso, de que en Escocia se va gestando, se va consolidando un libro de oración común propio. Entonces, en 1603, cuando ya muere Isabel, pues se va a dar un problema, y es que ninguno de los Tudors tuvo hijos, ¿sí? Ni María, pues porque no pudo. Eduardo VI, pues murió niño. Isabel, pues es conocida como la Reina Virgen. La corte, y sobre todo el ala protestante, el ala reformada, le insistió muchísimo a Isabel que se casara, que tuviera hijos, pero ella no quiso. Entonces, pues ella muere, y entonces se va a dar el problema de buscar cuál va a ser el pariente más cercano que tenga como ese derecho a la corona. Y pues va a caer sobre el rey de Escocia, que es Jacobo, ¿sí? Santiago, Jacobo. Y entonces ella sucede a Isabel, y pues se van a unir las coronas. Atención con esto, porque aquí se van a unir las coronas de Escocia y de Inglaterra, porque Jacobo va a ser rey de Inglaterra también. ¿Ven? Y en temas religiosos, pues él fue así como libertad, ¿cierto? Estaba en pugna el tema anglicano-presbiteriano, pero Jacobo no quiso imponer su voluntad en este tema. Pero poco a poco se va imponiendo el presbiterianismo, ¿sí? La iglesia presbiteriana es la que cada vez se va a ir imponiendo. Y el anglicanismo de corte episcopal, entiéndase, liderada por obispos, va a empezar a ser minoría. Bueno, va a salir una Biblia, una nueva versión de la Biblia para Escocia, que se va a conocer como la King James, o Rey James, Rey Santiago, o bueno, Jacobo, ¿no? En Europa se desata entonces la famosa guerra de los 30 años, ¿no? La que les estaba diciendo, que es la guerra de religión. Y entonces termina finalmente ganando o imponiéndose el presbiterianismo en Escocia, ¿sí? Entonces, luego va a suceder Carlos I, quien va a seguir siendo el rey de los reinos unificados de Escocia y de Inglaterra, y trata de imponer el libro de oración común anglicano en Escocia, porque eran dos libros de oración común diferentes, pero no prosperó. Entonces se suprime la autoridad episcopal, entiéndase, de los obispos en Escocia, y esta queda liderada solamente bajo la autoridad de presbíteros y diáconos. Para 1645, ¿cierto? Casi 40 años después de Isabel, la iglesia oficial de Escocia va a ser la presbiteriana, el libro de oración común, el anglicano y el episcopado, pues van a ser abolidos de Escocia. Bien, entonces, ¿qué va a pasar con el anglicanismo en Escocia? El anglicanismo va a sobrevivir, ¿cierto? Sufre persecución, y van a quedar muy pocos obispos en Escocia, quienes se mantienen su sucesión apostólica prácticamente en secreto, porque están siendo perseguidos. Entonces viven huyendo y escondidos. Entonces, se dice que para 1712 solo quedaba un obispo, ¿sí?, en Escocia. Entonces, pues bueno, ya era tiempo de crecer en otros lugares. Y entonces el anglicanismo va a empezar a salir de las fronteras de Inglaterra y de Irlanda, ¿cierto? Va a empezar a salir. Esto de las misiones ya lo venía haciendo la iglesia romana desde el Concilio de Trento, ¿sí? Empieza una oleada de evangelización, obviamente América Latina, la parte pues desde México hasta el sur y las Antillas, pues están bajo la dominación española, y pues obviamente se va a imponer la fe
católico-romana, porque España pues era fiel romana. Entonces digamos que fue normal que se impusiera, y además había una desventaja militar en América con los precolombinos, y pues obviamente la imposición, entre comillas, fue un éxito, porque pues fue a las malas, ¿cierto? Se impuso, y también se empezaron a dar otras misiones, por ejemplo, los jesuitas, como lo sabemos, los jesuitas hacia Asia, China e India, allá pues no les fue tan bien, allá sufrieron mucho martirio, y también el crecimiento en África. El impulso principal estuvo liderado por congregaciones como los jesuitas, franciscanos, dominicos, agustinos. Y todos ellos estuvieron, por ejemplo, acá en América Latina. Los jesuitas prácticamente nacen con el Concilio de Trento, y prácticamente esa va a ser su principal función, llevar el evangelio a lugares donde no ha llegado. Pues bueno, así como la Iglesia romana, con el Concilio de Trento en el siglo XVI, empieza su trabajo misionero, claro, está en crisis en Europa. En Europa quedan siendo romanos España, Italia, sí, algunos Portugal, terminan muy pocos bajo la sucesión, bajo la sujeción del Papa, y pues va a ser necesario crecer en otros lugares, pero bueno, también las iglesias reformadas van a empezar a hacer lo mismo, ¿sí? Se van a empezar a asociar por iglesias, y también van a empezar un trabajo misionero por el mundo, ¿sí? Entonces, acá tengo algunos lugares por donde empezaron a consolidarse. Hamburgo, 1612, por ejemplo, la India, 1614, la parte del Oriente Árabe y Constantinopla en el 36, y pues muy importante para nuestro caso, el tema de Nueva York en 1697. Digamos que para la Iglesia Episcopal en Estados Unidos, pues va a ser relativamente, digamos, es una colonia inglesa, y entonces va a ser más fácil imponer o hacer crecer una religión que en otros lados, ¿cierto? Digamos que un poco el caso que sucedió con la Iglesia Católica, con los españoles en América Centro y Sur, pues va a suceder en la parte norte. Bien. Aquí, en esta parte, en esta sed, en este impulso evangelizador, va a ser muy importante dos anglicanos que, curiosamente, por su método, sus seguidores terminan provocando un cisma dentro de la iglesia anglicana. No sé si es de conocimiento de todos que el metodismo salió de la iglesia anglicana como un pequeño cisma dentro del anglicanismo. Son dos hermanos, John y Charles Wesley, ¿cierto? Que eran sacerdotes anglicanos. Es bueno dejar claro que ellos no tenían ninguna intención de provocar un cisma ni de fundar una nueva iglesia. Es más, ellos dos mueren anglicanos, pero su método, por eso se llama metodismo, su método va a ser tan revolucionario que prácticamente no fue permitido por el ala pues más tradicional anglicana, y pues terminan separándose, además de una pequeña faltica que cometieron, que ya les cuento. Entonces, ¿cuál fue el método de ellos? Predicar al aire libre. Entonces, aquí ya empiezan, miren lo que pasa en las iglesias, ¿no? A medida que van evolucionando en el tiempo, vienen nuevas ideas, y a ellos se les ocurrió predicar fuera del templo. En esa época eso era una locura. ¿Cómo así que predicar fuera del templo? Ellos empezaron a predicar entre trabajadores de fábrica, por ejemplo, y nadie se le ocurrió que eso podría ser exitoso. O sea, no era esperar a que la gente fuera al templo, sino que ellos iban a donde estaban los trabajadores
los trabajadores que seguramente no tenían tiempo para ir en tiempos de la industrialización, imagínense, en plena revolución industrial, que era la explotación laboral, que trabajaban más de 12 horas al día, que trabajaban hasta los domingos, que trabajaban los niños, que trabajaban las mujeres embarazadas, mejor dicho, todo. Entonces ellos van a la fábrica en un tiempo de explotación laboral y resulta que fueron acogidos, o sea, gustó. Y entonces ellos empezaron a predicar fuera de los templos entre los pobres, ¿sí? Renovaron la predicación incluso con himnos. Ahorita me corcho, creo que fue Charles el de los himnos, uno de los dos compusieron los himnos de los famosos, pues que incluso varios de ellos llegan hasta hoy de esos himnos, y eso también fue novedoso, el tema de los himnos. Entonces, ese mismo método también se consolidó en comunidades de Estados Unidos. Ellos viajaron en el transatlántico en algunas ocasiones. Al principio no les fue muy bien, pero terminó consolidándose el método en Estados Unidos. Trajeron una especie de avivamiento, de renovación, de conversión. Y entonces empezaron a llamarlos a ellos metodistas, a veces de manera despectiva o al principio de manera despectiva, los metodistas porque eran pues novedosos. Por falta de apoyo institucional, o sea, de la iglesia anglicana, aquí es donde John prácticamente va a provocar el rompimiento, porque él empieza a ordenar presbíteros, pero él no era obispo, entonces él no podía ordenar obispos, ahí se va a perder pues con la iglesia, con la tradición, con la disciplina, se va a romper. Y aunque ellos nunca renunciaron a su membresía anglicana, pues ya de facto, ya de hecho, pues rompieron, porque es algo de indisciplina. Pues imagínense a alguno de nosotros, ¿cierto? Reverendo Alfredo, reverendo Wilson, reverendo Alberto, ordenando presbíteros. O sea, eso sería algo muy grave. Ahí sí quedamos también por fuera de facto. Entonces, eso no hace. No de ideas. No de idea. Imagínense, entonces eso sería muy delicado. Y entonces eso fue lo que pasó con los hermanos Wesley. Entonces, la iglesia anglicana en Estados Unidos va a sufrir, aquí se puede hablar de un rompimiento temporal por el tema de la independencia de los Estados Unidos. O sea, toca que entendamos esto. Nosotros que somos latinos, cuando pensamos en la independencia, pues obviamente de España, obviamente hay una repulsión hacia todo lo que es español en esta época, ¿sí? Entonces, mucho todo lo que sea España y huela a corona, eso es enemigo. Listo. Ahora pensemos lo mismo, pero en Estados Unidos con Inglaterra. Entonces, cuando se da la separación de las colonias americanas de Inglaterra en 1776, muchos clérigos anglicanos, pues obviamente tuvieron que salir de Estados Unidos porque pues eran ingleses. Y pues bueno, todo el tema de la independencia obviamente va a provocar también una repulsión hacia todo lo que sea inglés. Entonces, la iglesia estadounidense pues se va a debilitar, se debilita, se van muchos clérigos. Los clérigos anglicanos que quedaron en Estados Unidos, pues una vez que quedan rotas las relaciones con la corona, con Inglaterra, pues no van a poder recurrir a Canterbury por obispos ni para la consagración de nuevos. Necesitamos que entendamos esto. Independencia. Se tienen que ir los obispos y muchos curas se van. La iglesia anglicana en Estados Unidos pues va a quedar en crisis por falta de curas, por falta de obispos, pero no, pues va a quedar muy mal, estando en independencia, recurrir al obispo de Canterbury y decirles, mándenos obispos o conságrenos obispos, empezando porque van a tener que
jurar fidelidad al rey. Entonces, eso no va a suceder. O sea, en plena independencia no van a jurar fidelidad al rey. Entonces, Estados Unidos se queda sin obispos. Y es cuando viene el famoso caso del primer obispo estadounidense, Samuel Saibury. Y es aquí donde se va a originar lo que se va a llamar la iglesia episcopal. Bien, entonces, fue un líder de la revolución estadounidense en Nueva York, fue perseguido, fue encarcelado. En 1783 fue elegido por el clero de Connecticut para que fuera obispo, pero no había obispos en Estados Unidos para que lo consagraran. O sea, él fue el obispo electo, pero no había quien lo consagrara. Entonces, viaja a Londres para ser consagrado obispo, pero la consagración no se podía dar porque él no iba a prestar juramento al rey, menos siendo un líder revolucionario. Bien, entonces tenemos un problema aquí con Samuel Saibury, elegido obispo, pero no tienen cómo consagrarlo. Y es aquí cuando viene el tema Escocia. Recuerden, Escocia estaba muy disminuida como iglesia anglicana, allá eran sobre todo presbiteral, ¿cierto? Era presbiteriana. Entonces, en Escocia, la iglesia episcopal, entiéndase de los obispos, aunque oficial, era perseguida y se hallaba muy reducida. Entonces, Saibury va a recurrir a los pocos obispos que quedan. Creo que incluso hubo un inglés en esa consagración. Tal vez 2 escoceses, un inglés, o 2 ingleses, un escocés, algo así, pero lo va a hacer es con la iglesia episcopal de Escocia, ¿sí? Y en 1784 fue consagrado obispo con la condición de que estudiara el rito escocés de la Eucaristía. Y así fue el primer obispo de la iglesia episcopal para Estados Unidos. Por eso, nuestro escudo bandera que ustedes ven ahí, que tiene la bandera de Inglaterra, obviamente por lo anglicano, con la cruz de San Jorge, y en la parte superior izquierda tiene la bandera de Escocia. Entonces, digamos que es el homenaje que se le rinde, la iglesia episcopal de Estados Unidos le rinde a la iglesia episcopal de Escocia, y pone la bandera de Escocia en la bandera episcopal. Y la cruz de San Andrés, que es la cruz en forma de X, la cruz de San Andrés va a estar conformada por 9 cruces, que hace referencia a las 9 provincias originales de la iglesia episcopal en los Estados Unidos. ¿Sí? Entonces, las que quedaron en América se reorganizaron y en 1784 la iglesia adoptó el nombre de PECUSA, ¿sí? Iglesia Protestante Episcopal de Estados Unidos, ¿sí? Y se va a llamar, incluso por ahí en algunas partes todavía aparece el término PECUSA, ¿sí? Saibury logra una relación continua entre las iglesias de Inglaterra y Estados Unidos. El 3 de agosto de 1785 se llevan a cabo las primeras ordenaciones en Estados Unidos. Y en 1789 y 1790, Inglaterra consagra 2 obispos más para América Latina, para Estados Unidos, uniéndose las sucesiones apostólicas de Escocia y de Inglaterra. Bien. Bueno, reverendo, yo miro acá la hora. Usted me dice. Creo que son las 6:50, reverendo. No sé si quiera, cerrar con. Tenemos 10 minutos para. No tengo la oración de completas, pero tengo se ha hablado de oración común. Puedo poner el libro de oración común y podemos hacer oración completa entre todos. Pero podemos, lo digo, tenemos 4 minutos más, reverendo, o para cerrar. Okay.
Ok, bien, Sí. entonces, listo, perfecto. Entonces, tal vez podamos cerrar con las corrientes que se van a empezar a dar en la iglesia en el siglo XIX, ¿cierto? Aquí ya pasamos al siglo XIX. Pues bueno, muchas de estas ya las hemos empezado o ya las hemos escuchado seguramente, pero la iglesia anglicana empieza a volverse flexible en cuanto a la forma de entenderla o de vivir la eclesialidad y se van a dar corrientes, ¿cierto? Como por ejemplo la iglesia alta. Entonces la iglesia alta va a ser la de tendencia más anticuada, con rígidos en la doctrina ortodoxa, reclamaban los derechos de la iglesia inglesa como religión nacional. Y pues bueno, tenían como su aversión a los temas de la reforma, ¿sí? Son los que son más tradicionales, de mucho incienso y tenemos algunas de corte eclesial. La iglesia baja, que eran más apasionados por el tema de la justicia social, más de independencia de mentes, mucho más liberales, sin conservar tanta la parte pues ortodoxa y tradicional. Se va a dar también una ala evangélica, pues que es va a ser el grupo pues más poderoso en la iglesia de Inglaterra hasta pues, el siglo XIX, hasta 1870. Es importante que tengamos en cuenta esto por algo que va a suceder, que no sé si alcancemos a trabajar hoy, que va a ser el movimiento de Oxford, que va a ser un poco reacción a todas estas alas evangélicas que estaban tomando mucha fuerza. Se destacaban por el espíritu misionero, por las causas sociales. La iglesia ancha pues buscaba establecer una iglesia nacional unida, pues conservando variedad de opinión, de ceremonia, de culto, con mayor participación laical. Entonces, es la que propende esa unidad en medio de la diversidad, que también suena mucho en nuestra iglesia. A veces esto trae también problemas porque esto ancha, esto como que todo cabe, como hasta dónde todo cabe, ¿no? Entonces algunos dicen, espere, todos caben, todos, pero no todo cabe, ¿cierto? Entonces, porque entonces ya como que tienen que establecerse algunas fronteras. Y también pues un socialismo cristiano que predicaba la responsabilidad de los pobres, algo así como por el lado de la teología en la liberación. Entonces, la modernidad caminaba más rápido que la pericia de la iglesia para responder a las nuevas formas, los nuevos dramas sociales, sobre todo con el tema del capitalismo, la brecha social. Incluso se le asociaba a veces como de parte de los opresores. Y entonces, pues quería volverse a ganar la confianza del pobre, del obrero. Pero se trataba de responder a la edad moderna con formas de la edad media. Yo les envié a ustedes el libro de Stephen Neill, el anglicanismo de Stephen Neill. Estas corrientes están allí, él las explica. El libro es muy recomendado. Mucho de lo que yo cuento acá está tomado del anglicanismo de Stephen Neill, un libro que les mandé. Bueno, y entonces, pues, la influencia puritana, evangélica, protestante, va a provocar la reacción en los más tradicionales, en los más conservadores, y entonces se va a dar lo que se va a conocer como el movimiento de Oxford, ¿sí? En el siglo XIX. Unos clérigos de profesores de Oxford, que siempre fue como el ala más conservadora, pues intentaban combatir esa influencia laicista y esa secularización que se estaba dando sobre el anglicanismo. Les inquietaba esa renovación de la iglesia por dentro y la de sus miembros, y querían una reforma interna dentro de la iglesia y una vuelta a los ideales anglocatólicos del siglo XVII, o sea, prácticamente los isabelinos, ¿no? Se trata de defender la defensa del principio dogmático, del sistema sacramental, y como un retorno a la Iglesia universal y católica, pero sin ser romana. O sea, este movimiento de Oxford va a querer poner prácticamente otra vez la doctrina católica y prácticamente
retomar todo lo del siglo XVII, pero digamos que no va a ir hasta el punto de declararse sujeta al Papa, no, pero quiere rescatar la tradición. Al movimiento de Oxford le parece que la iglesia se ha vuelto demasiado liberal, muy ecléctica, muy dispersa, muchas formas, y pues este movimiento va a tratar de. Y pues obviamente vamos a tener, digamos, tristemente recordado John Newman. Newman pues se va a devolver a la iglesia romana y allá pues va a ser consagrado cardenal, incluso creo que está canonizado, creo que es santo de la iglesia romana. Entonces, el fundamento del dogma era la luz que guiaba el movimiento, ¿sí? La batalla en religión era con el liberalismo, entendido como el principio antidogmático y su desarrollo. Entonces, decían que religión sin dogma era una contradicción. La iglesia anglicana era la iglesia católica y apostólica, fundada desde el principio y de la cual el anglicanismo no era sino una manifestación local, era lo que definía el movimiento de Oxford. Entonces, John Newman escribe Vía Media, ensayo sobre el desarrollo y la doctrina cristiana. ¿Sí? El objetivo de investigación teológica era descubrir las verdaderas bases de la iglesia apostólica y el anglicanismo, y se valieron de las escrituras, de los padres, del libro de oración común. No admitieron la autoridad del Papa, como les estaba diciendo, ni la devoción a la Virgen y los santos, ni el sacrificio de la misa, a pesar de que se creía en la presencia real de Jesucristo en la Eucaristía. Y su objetivo era encontrar el fundamento común, la vía media entre las dos comuniones. Y bueno, el otro representante importante, John Keble, no se pasó a la iglesia romana como si lo hizo John Newman, ¿cierto? Que pues es tristemente recordado por ello. Entonces, no sé, reverendo, si hasta allí. Yo creo que paramos por ahí un poco ya, no sé si tengan preguntas. Muchísima información, súper interesante, reverendo, muchísima. A mí me refrescó muchas cosas que ya se me habían olvidado. Gracias, gracias. Pues, bueno, recordar, estar, venir de donde, recordar nuestra fe, de dónde venimos, ¿no? Súper importante. Entonces, si alguien tenga un comentario, gracias, reverendo. Muchas gracias por todo su